Presidenta, tenemos solo un documento en la cuenta, que es un correo electrónico de fecha 1 de octubre de este año del señor Hans Labra, mediante el cual remite un documento que contiene un proyecto de ley de protección, financiamiento y promoción de la educación preferencial en casa. Sobre el particular informa que remitió dicha iniciativa legal tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo y que el 31 de octubre de 2019 la ex diputada señora Girardi demostró un interés en la materia que considera el establecimiento de un salario mínimo docente para quienes ejerzan las funciones de educadores y una subvención educacional para todo niño y niña que sea educado en su casa. Asimismo, agrega que lo presentó ante la Convención Constituyente en su oportunidad. Ahora sí, ya. Eh, bueno, primero que todo, buenos días. Em, Quisiera recabar la unanimidad para pedir un oficio a Mejor Niñez por el caso que denunció el diputado Celis de niños em, em, víctimas de delitos sexuales dentro de 5 hogares que pertenecen a Mejor Niñez. Senador Fanny Barría, ¿sí? Ya. Entonces, por unanimidad, estamos. La tabla, por favor. Para el día de hoy tenemos en la tabla recibir a la defensora de la niñez subrogante, señora Yanina Mondino, para conocer sus planteamientos acerca de las siguientes materias. 1. Estado actual de la Defensoría de la Niñez. Segundo lugar, principales brechas detectadas en el sistema de niñez. Tercero, proyecto de verdad, justicia y reparación. Y en cuarto lugar, minutas relativas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes presentados en el proceso constituyente. Confirmaron su asistencia la defensora señora Yanina Mondino, la jefe de gabinete señora María Luisa Montenegro y la encargada de comunicaciones señora Andrea Borges. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Tal como refirieron, el día de hoy me acompaña y está en la mesa la jefa de gabinete, María Luisa Montenegro. Trajimos una pequeña presentación que va a poder guiar las materias solicitadas y consultadas. Al respecto, tenemos un temario que da cuenta primero del estado actual de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, luego los proyectos institucionales que dan cuenta de los desafíos que nosotros hemos visto como institución en materia de infancia y las principales brechas detectadas en el sistema. En ese sentido, en relación al estado actual de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, primero nos gustaría dar cuenta muy brevemente que la Defensoría de los Derechos de la Niñez, como ustedes muy bien saben, es una magistratura de persuasión, de influencia, que iniciamos nuestro funcionamiento el año 2018 como una demanda constante, ¿cierto?, de la sociedad civil de generar un organismo autónomo de derechos humanos cuyo objeto es la promoción, la difusión y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional. Es así que actualmente hoy día nos encontramos desde el 2018 hacia la fecha en las regiones de Arica, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, ¿cierto?, Rancagua, Biobío, Araucanía y Aysén. Tenemos presencia en 7 regiones. Este año estamos implementando 2 nuevas regiones, que es Tarapacá y Antofagasta, y en el año 2024 se vienen 2 nuevas sedes, que es la sede de Los Lagos y Magallanes, ¿sí? Tal como les refería, la Defensoría de los Derechos de la Niñez es una institución autónoma que ejerce sus funciones con autonomía de los demás organismos públicos y privados que se relacionan con la infancia, y nuestro objeto, conforme a nuestro mandato legal, es la difusión, la promoción y la protección de los derechos de los cuales son titulares los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la Constitución y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño.
En ese sentido, en términos del equipo de trabajo y la gestión de procesos de la institución, nos parece importante señalar que la institución estuvo encabezada hasta el 31 de mayo del 2023 por la ex defensora de la niñez Patricia Muñoz, y a partir de junio de 2023, que se produce, ¿cierto?, el periodo de vacancia, es que he estado yo dirigiendo la institución, mi cargo titular, yo soy la directora de la Unidad de Protección y Representación Judicial, que por estatutos de la Defensoría, quien subroga al defensor en caso de vacancia, que es la situación que ha ocurrido, ¿cierto?, me toca a mí ejercer las labores de jefa de servicio. Que el tiempo de vacancia ha seguido funcionando la institución, funcionando con los 67 funcionarios que están trabajando a lo largo del país, con la sede central que está en términos de organigrama, contamos con 4 unidades, la unidad de protección, la unidad de promoción, la unidad de gestión y la unidad de estudio. Si ustedes se dan cuenta, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, con el objeto de tener un impacto, hemos definido trabajar mediante procesos que son estratégicos, procesos sustantivos y procesos de apoyo. Dentro de los procesos sustantivos, los más importantes, nos encontramos con el proceso de protección y defensa especializada, que es muchas veces en términos comunicacionales donde nosotros salimos, como son a través de los casos, las querellas, ¿cierto?, las visitas. También tenemos nuestro proceso sustantivo de promoción y difusión, que tiene que ver con todo aquello formativo que hace la Defensoría de los Derechos de la Niñez, y el proceso de observación y seguimiento, que por un lado tiene todo lo que son las visitas que realiza la institución a los centros donde los niños se encuentran privados de libertad en su sentido amplio, pero también un observatorio de derechos que nos da indicadores de cómo el Estado de Chile ha ido avanzando en términos de compromisos internacionales. ¿Sí avanzamos? En ese sentido, y atendió la primera solicitud del estado actual de la institución, nos gustaría hacer determinados zoom respecto de, primero, los casos individuales, contarles que la Defensoría de la Niñez tiene un sistema de gestión de todos los requerimientos. Nosotros como institución anualmente recibimos alrededor de 2.000 requerimientos, tanto del ámbito de vulneración de derechos como en el ámbito de promoción y difusión. Contamos con un sistema de seguimiento y protocolos internos que dan cuenta de cómo debe ser la gestión de este tipo de requerimientos. Por otro lado, si observamos prontamente, ahora en noviembre, están todos muy cordialmente invitados, vamos a tener nuestra cuenta pública. Se da cuenta que incluso a propósito de la apertura de las nuevas sedes regionales de Valparaíso, de Biobío, hemos tenido un aumento de la gestión de requerimientos por vulneración de derechos, más de 745 requerimientos en ese ámbito. También en términos del proceso sustantivo de defensa especializada hemos interpuesto querellas, y particularmente en este último periodo han aumentado las querellas interpuestas en contextos de violencia institucional, y particularmente los dos ejes estratégicos que hemos definido, que tiene que ver con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del Estado, y por otro lado con temas de seguridad pública. ¿Sí? Han sido las dos líneas estratégicas en términos de intervención judicial. Respecto de las visitas, que es parte del proceso sustantivo de observación y seguimiento de la institución, nosotros hemos realizado más de 80 visitas en términos de estos 4 o 5 años de funcionamiento, pero tenemos un equipo bastante reducido que está dedicado de forma exclusiva, que son solamente 4 profesionales que a nivel nacional realizan todas las visitas, por cierto, con apoyo de nuestras sedes regionales. De junio de 2023 a la fecha vamos a realizar 27 visitas a centros residenciales, y el foco, como les comentaba, es aquellas residencias en que han sido afectadas por la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Por su parte, respecto del ámbito formativo, el proceso sustantivo de promoción y difusión de derechos, hemos realizado bastantes actividades en esta índole, hemos capacitado más de 900 funcionarios respecto de derechos de niños, niñas y adolescentes, hemos difundido más de 200 piezas gráficas al respecto, tenemos 3 estudios este año, uno que tiene que ver con el estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes. Nosotros ya hicimos un estudio el año 2019, lo vamos a actualizar. Por otro lado, también tenemos un estudio de educación sexual integral, y además vamos a sacar, ya está listo, en realidad hay que difundirlo, un estudio del mecanismo de observación y seguimiento en términos de hacer un estado del arte de todas aquellas instituciones que realizan visita a los distintos centros, y de qué forma con todas aquellas instituciones nos coordinamos mejor para poder llegar más oportunamente a niños, niñas y adolescentes.
Y además, como les comentaba, ahora en noviembre vamos a lanzar nuestro informe anual que va de un periodo desde junio de 2022 a junio de 2023, que da cuenta de todas las acciones que hemos realizado y vamos a exponer 6 fichas temáticas en relación a la situación de niñez y adolescencia en Chile. Si avanzamos. En relación a lo que son los proyectos institucionales, además de estas funciones permanentes que estamos realizando constantemente, que les comentaba que tiene que ver con las querellas, con los casos, con los indicadores, con las visitas que se continúan haciendo, nosotros hemos definido que estratégicamente vamos a concentrar los esfuerzos a través de proyectos institucionales. Los proyectos institucionales es una forma de trabajo interunidades y con participación de nuestras sedes regionales para ver determinadas temáticas que están afectando a niños, niñas y adolescentes, que se traducen en productos concretos, los cuales después se generan un plan de incidencia de cada uno de ellos. Ahí, si ustedes pueden apreciar, tenemos un proyecto de verdad, justicia y reparación, que es uno de los proyectos que vamos a destacar al final de esta presentación. También tenemos un proyecto de seguimiento de la implementación del sistema de garantía, que como verán ha enfrentado bastantes dificultades. Por otro lado, también tenemos un proyecto de educación en términos de todos los hechos que han ocurrido en contexto de convivencia escolar, un proyecto de salud mental que empezó recién en el segundo semestre, un proyecto de Educa Niñez que tiene o está más bien enfocado en esta labor formativa de la institución de capacitar a funcionarios y a funcionarias públicas respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el proyecto de insularidad, porque muchas veces se concentra la actuación institucional, ¿cierto?, respecto de determinadas sedes regionales donde tenemos presencia y en aquellas que no tenemos presencia, y particularmente en las islas están alejadas, ¿cierto?, del Estado, y particularmente, que es algo que a nosotros nos interesa, de nuestra labor. Por tanto, también tenemos un proyecto de cómo nosotros llegamos más bien a islas y a sectores más alejados. Y también tenemos un proyecto que es un proyecto de continuación que lleva más de 2 años, que es el proyecto Mi Voz en la Constitución, donde la institución le ha hecho seguimiento a todo el proceso constituyente, particularmente y con el objeto en que en la Carta Constitucional queda el reconocimiento expreso de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y por tanto deben establecerse mecanismos para la exigibilidad de los mismos. Aprovechando de toda la labor institucional, acá nos pareció importante de dar cuenta de cómo la vacancia, el tiempo que la institución ha estado sin jefa de servicio, ¿cierto?, ha afectado en términos de la institucionalidad. Nos parece primero importante señalar que si bien ha existido un periodo de vacancia, la institución ha seguido funcionando conforme los procesos estratégicos, los procesos de apoyo y los procesos sustantivos. Como les comentaba, se ha aumentado la gestión de requerimientos de parte de la institución y seguimos realizando nuestras labores sustantivas. Sin embargo, la lentitud y la poca oportunidad respecto de el nombramiento del defensor, por cierto, que afecta a la Defensoría de los Derechos de la Niñez en relación más bien a la parte estratégica institucional. Nosotros tenemos una carta de ruta institucional que está establecida desde el 2018 hasta finales de este año y esperamos que el año 2024 se genere, ¿cierto?, una planificación estratégica de los próximos 5 años. Y ahí es donde efectivamente existe la necesidad y la urgencia de nombrar a la próxima defensora, precisamente por esta ruta más bien estratégica que le corresponde la nueva defensora. Y por otro lado, también nos parece importante señalar que el hecho de no tener un jefe de servicio titular también genera incertidumbre a los mismos funcionarios, ¿sí? Por tanto, si bien como institución seguimos funcionando conforme a todos nuestros procesos sustantivos, interponiendo querellas, haciendo visitas, realizando los estudios, hay cuestiones que tienen que ver más bien con el índole estratégico respecto de la definición que se espera de aquí a 5 años de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Pero me parece importante hacer esta pausa y darles cuenta de cómo afecta, ¿cierto?, la elección, precisamente porque la institución no es una institución unipersonal, es una institución que está conformada por sedes regionales, tiene un organigrama respecto del cual hay 4 direcciones que siguen funcionando
funcionando y dar cuenta de que los derechos de los niños no están siendo protegidos es una aseveración que no corresponde respecto de la realidad del actual funcionamiento de la institución, porque como les comentaba y conforme los procesos que se han definido por la anterior defensora, la institución sigue funcionando, sin embargo es necesario esta mirada estratégica. Respecto de las principales brechas detectadas en el sistema de niñez y adolescencia, como les comentaba, tenemos un proyecto institucional que da cuenta de cómo ha sido la implementación del sistema de garantía. Como ustedes bien saben, el año pasado se dictó la ley de garantías que establece un nuevo sistema, una nueva institucionalidad de cómo debe ser entendida la infancia, y desde ahí este proyecto le ha hecho seguimiento a cómo se ha ido implementando el proyecto. En ese sentido, y a modo muy de resumen, la ley de garantía establece que la gestión rectora de la protección integral a la niñez y a la adolescencia es la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez mediante dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia en conjunto con su plan de acción, y por otro lado también a través del Consejo Interministerial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social. Esta ley viene a cambiar el paradigma de cómo el Estado se ha acercado respecto de la niñez, cómo el Estado se acerca a la niñez y a la adolescencia, puesto que siempre o históricamente el Estado se ha acercado de dos maneras, ya sea porque los niños están siendo víctimas de un delito o bien porque son infractores, ¿cierto?, de ley, pero nunca el Estado se ha enfrentado desde una lógica de la protección integral, ¿cierto?, de cómo se debiese prevenir, cuáles son los factores de riesgo. Entonces, el paradigma que establece la ley de garantía es precisamente aquello, y por tanto tiene por un lado lo que es la protección administrativa universal, que va a estar a cargo de las oficinas locales de la niñez, las que tienen un periodo de implementación de aquí a 5 años, pero conforme a la información que nos ha remitido la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, ya se encuentran más de 90 oficinas locales de niñez instaladas, y también establece esta ley de garantía la protección especializada. Y cuando hablamos de protección especializada son precisamente cuando interviene un tribunal, puesto que ya hay una grave vulneración de derechos, o bien el servicio de protección especializada a través de sus líneas de acción, ¿sí? Entonces, en términos de resumen, tenemos esta ley, que es una ley marco que regula, ¿cierto?, de cómo el Estado se tiene que vincular con la niñez y la adolescencia a través de una protección integral, y también establece esta protección especializada, que generalmente es mediante los tribunales de familia, o la jurisdicción especializada, o bien el servicio de protección especializada. Durante el balance que nosotros hicimos como institución respecto de cómo se está implementando el sistema, detectamos bastantes brechas. Primero, que tiene que ver con que el proceso de formulación de reglamentos tanto de la ley de garantías como del servicio de protección especializada no ha sido coherente y ha sido en realidad bastante a destiempo. No ha existido una gobernanza y una planificación del proceso de implementación. Sabemos que existieron brechas importantes porque primero nace o se crea, ¿cierto?, el servicio de protección especializada, y con posterioridad se crea y se publica la ley de garantías, y por tanto incluso existe actualmente un proyecto de ley que le estamos haciendo seguimiento, que es la adecuación tanto de lo que establece la ley de garantías a aquella que se estableció respecto del servicio especializado. Y por cierto, dispersión de políticas y planes existentes, y todos estos nudos críticos finalmente llevan a que en la vida de los niños, niñas y adolescentes no existe un impacto real. Si uno se pone a pensar respecto de todo y cada uno de los casos que hemos tomado conocimiento este último tiempo, probablemente todos los servicios entregaron una prestación. Sin embargo, era tal la descoordinación, es que nadie hizo un trabajo intersectorial de ver cuál era la prestación que estaba ejerciendo el otro. Si uno analiza la historia proteccional de los niños, están siendo atendidos, pero están todos siendo atendidos dentro de su estanco, no hay ningún programa que se coordine. Por tanto, ahí creemos que la gobernanza de la intervención de los niños, niñas y adolescentes es vital para que todo lo que se está haciendo efectivamente tenga un impacto en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y como este proceso de implementación no ha tenido gradualidad, no ha sido congruente entre sí, de hecho han tenido que existir proyectos de ley que adecúen ambos sistemas, es que hoy día nos damos cuenta en que no existe un cambio real en la vida de niños, niñas y adolescentes. Es por esa razón que detectamos nudos críticos en términos de balances de la implementación, tanto a nivel de mandato institucional, de
gestión intersectorial, que tiene que ver precisamente con que no hay un cambio real respecto de, o un impacto en la vida de aquellos niños, niñas y adolescentes en términos de gestión programática. Se mantiene un modelo bastante subsidiario y no con enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, donde el niño recibe lo que el Estado le puede entregar y no el Estado se adecúa a las necesidades de los niños, y que muchas veces eso es lo que finalmente nos encontramos o que no está impactando en la vida de los niños. ¿Sí avanzamos? En ese sentido, las consecuencias de esta incongruencia en términos de la implementación del servicio, del sistema, por cierto, trae consecuencias en el sistema de protección especializada respecto del proceso de acreditación de los organismos colaboradores. No hubo un diseño, no hubo, de hecho se atrasó en términos de la acreditación inicial. Hay una preocupación por el Consejo de Expertos respecto del proceso de acreditación en el servicio de protección especializada, en que los consejeros expertos que tienen que otorgar la acreditación no conocían, por ejemplo, la matriz y no habían participado en la confección de aquello. Y todo eso también, si lo sumamos con el poco interés actual de los organismos colaboradores de participar en estos procesos. Por eso, si uno hace un balance en términos generales, efectivamente hay menos niños en el sistema de protección especializada en términos de bajo cuidado del Estado. Sin embargo, se mantienen, por ejemplo, situaciones de sobreocupación en determinadas residencias, como son las residencias del norte, siguen afectando fenómenos importantes a niños que están bajo el cuidado del Estado, como es ESNA, como es la violencia en general que están siendo víctimas. Y creemos que ahí es fundamental poder replantearse tanto el modelo actual de provisión de prestaciones, de pasar de este modelo subsidiario, donde el Estado proporciona lo que tiene y no las necesidades de los niños, y avanzar a un modelo con enfoque de derechos humanos. Y es por esa razón que vamos a dejar a disposición, ¿sí avanzamos? Una serie de recomendaciones que tienen que ver con lo que les comentaba, que es la gobernanza respecto del sistema en términos de indicadores por parte de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, implementar una mesa de trabajo entre la Subsecretaría, el servicio, la DIPRES, para replantearse este modelo de provisión que no está funcionando, porque sabemos que actualmente los niños siguen siendo vulnerados en sus derechos. Es importante que también la Subsecretaría realice una evaluación autónoma respecto de cómo está funcionando el servicio Mejor Niñez, hay que hacer, es la última de las recomendaciones, una propuesta de modernización al modelo de provisión, ¿cierto? De pasar de este subsidiario a un modelo con enfoque de derechos humanos. Si pasamos a los desafíos en términos de temáticas en niñez y adolescencia, como les comentaba, nosotros tenemos un observatorio de derechos que hace seguimiento primero a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su plan de acción, también hace seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos y a los compromisos internacionales que asume el Estado a propósito de la Convención sobre los Derechos del Niño. Acá les traemos cifras que van a ser publicadas prontamente a través de nuestro informe anual, pero que el nivel de cumplimiento del plan de acción de la política de niñez y adolescencia a juicio institucional es bastante bajo. Es un 27% de cumplimiento, es un cumplimiento insuficiente, y este análisis lo hicimos en virtud de 5 ejes principales que tienen que ver con el eje de supervivencia, el eje de desarrollo, el eje de protección, de participación y el eje de Estado garante. Va a quedar a su disposición, tienen en la presentación cuál es el nivel de cumplimiento respecto a cada uno de los ejes y por qué observamos este bajo nivel de cumplimiento que es de un 27%. Es una oportunidad y lo hacemos presente como institución porque se encuentra en proceso de formulación de la nueva política de niñez y adolescencia para el año 2024. Por tanto, creemos que poner ahí un hito nosotros hemos trabajado en conjunto con la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez en relación a aquello, pero nos parece importante, ¿cierto?, que dentro de su rol de fiscalización también lo tengan a la vista. Y finalmente, pasando a 2 proyectos que nos parecen importantes hacer mención, es el proyecto de Verdad, Justicia y Reparación, que ya tuvimos la oportunidad de poder presentarlo en la Comisión de Derechos Humanos. Este es un proyecto institucional que está enfocado en hacer seguimiento, por una parte, a todas aquellas recomendaciones que nosotros hemos realizado como institución a propósito de vulneraciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en 2 contextos. Primero, aquellos niños que fueron
fueron víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos en contexto institucional o en contexto de bajo cuidado del Estado, y también aquellas recomendaciones que hicieron los organismos internacionales a propósito de las vulneraciones que ocurrieron en contexto de estallido social. Es por esa razón que nosotros sacamos hace muy poco un informe de la conformación de una comisión de verdad, justicia y reparación. En esa instancia ya la hemos presentado, la estamos trabajando con distintos organismos de derechos humanos y la idea es poder avanzar en esta instancia para alcanzar estos ideales de verdad, justicia y reparación. También en nuestro informe anual va a salir una nota técnica al respecto. Y aquí el punto que hacemos es porque es importante impulsar una comisión de verdad, justicia y reparación. Creemos que aporta en la reparación de una deuda histórica a las víctimas de grave y sistemática vulneraciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en contextos institucionales y también bajo el cuidado del Estado. Impacta en las actuales situaciones de vulneración y de violencia hacia la niñez y adolescencia, particularmente en relación a las garantías de no repetición, ¿cierto?, de la importancia del derecho a memoria, y contribuye, por cierto, en avanzar en la creación y en el fortalecimiento de una cultura promotora de derechos humanos para que nunca más se vuelvan a ocurrir estos hechos. El contenido del informe está en nuestra página web, particularmente en el Observatorio de Derechos, donde están los antecedentes de este informe, los estándares internacionales que revisamos, los hallazgos para finalmente la recomendación en concreto de esta comisión. Tomé un poquito de agüita. Y finalmente, otro de los proyectos institucionales tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente como institución. Nosotros estos últimos 2 años hemos hecho seguimiento a la propuesta de la nueva Carta Fundamental. Hemos sacado 4 boletines respecto a los cuales entre ellos hemos hecho un análisis en profundidad del derecho a participación de niños, niñas y adolescentes, del derecho al interés superior, de la importancia de la participación, ¿cierto? Todo esto se encuentra en nuestro Observatorio de Derecho y últimamente lo que hemos hecho, analizamos la última propuesta de la Carta Constitucional y hay cuestiones que como institución nos preocupan enormemente, de cómo se está entendiendo la niñez y la adolescencia, la falta de reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, una errónea interpretación del artículo 14 relación al interés superior del niño, la errónea interpretación respecto de tratados internacionales en términos del principio de buena fe que suscriben todos los estados al momento de rectificar cualquier instrumento internacional. Y es por esa razón que actualmente nosotros hemos enviado todos nuestros análisis tanto a organismos internacionales, en ese sentido hemos enviado el análisis al Comité de los Derechos del Niño, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado. Así que todos... Sí, y la Comisión de Venecia. Así que además de que todos estos informes están disponibles y lo hemos hecho llegar tanto a nivel de proceso constituyente, a los consejeros, a las comisiones, al Comité Técnico de Admisibilidad, también hicimos llegar todo el análisis que estamos realizando como institución también a los organismos internacionales porque nos preocupa de sobremanera de cómo se está entendiendo la infancia y la adolescencia en Chile. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias. Ya. Ahora sí. Muchas gracias. Senadora Gatica, por favor. Gracias, presidenta. Primero que todo, quiero exponer una situación puntual que se vivió en la región de Los Ríos durante este fin de semana y que tiene que ver precisamente con menores de edad, en donde en una balacera, en una población emblemática de la capital regional que es Valdivia, fue asesinado un menor de edad de 13 años. Fueron heridos a bala 2 menores de edad más que hoy día se encuentran hospitalizados. Y toda esta situación fue producto de narcotráfico, de drogadicción y ese desgraciado mal que hoy día lamentablemente se ha compenetrado en todo estrato social en nuestro país. Ayer vi en las noticias también otro menor de edad que fue baleado por un encargo que se hizo desde la cárcel saliendo de su colegio. 13 años también.
Entonces yo manifiesto en esta mesa, presidenta, con mucho respeto, y a los colegas que son partícipes de la Comisión de Infancia, de que hoy día si estamos acá es para que hagamos las gestiones y legislemos para que este tipo de situaciones no se tengan que normalizar. Son menores de edad, son vidas, son pequeños que hoy día están siendo vulnerados porque la ley de cierta manera ampara a los menores de edad que hoy día están metidos en este mal del narcotráfico y que los mayores hoy día los meten con ese propósito de usarlos y de dañarles la vida para toda la vida. Y es por eso que yo quiero plantear una sugerencia que yo espero sea apoyada, presidenta y colega, y que tiene que ver con poder generar la instancia específicamente por estos casos de una comisión unida de seguridad con infancia para poder ver de qué manera se aborda esta situación, porque es lamentable y no podemos seguir permitiendo ni hacer vista gorda de que hoy día el narcotráfico, la droga, está metida en los establecimientos educacionales. Y peor aún, que hoy día existan bandas de menores de edad. ¿Cómo vamos a actuar? ¿De qué manera? Y yo planteo sobre esta mesa esta solicitud para ver si cuento con el apoyo de la Comisión de Infancia. Lo voy a ir a plantear también a la Comisión de Seguridad. Pero cuando decimos que los niños están primero, tiene que ser algo efectivo. Y yo entiendo también la situación de lo que ha pasado con respecto a la designación de este nombramiento de Defensoría de la Niñez. Es un tema que para mí no tiene que seguir esperando. Tiene que cortarse lo antes posible. Es eso, presidenta. Espero que pueda ser acogida esta solicitud y va directamente enfocada en que tenemos que ver desde aquí, desde el Congreso, de qué manera nos colocamos de acuerdo todos para poder, de alguna manera, bloquear la situación que se está viviendo en los establecimientos educacionales y cómo realmente actuamos para proteger a los menores de edad. Gracias, presidenta. Senador Van Rysselberghe. Muchas gracias, Disculpe. senadora. Sí, no se preocupe. Muchas gracias, senadora. Lo primero, respaldo la solicitud o la propuesta hecha por mi colega María José Gatica en relación a la posibilidad de tener una comisión conjunta con seguridad para abordar los temas que ella explicitó. Dicho lo anterior, les agradezco la presentación. Me ha tocado escucharlas también en la Comisión de Derechos Humanos, tanto a la directora subrogante de la Defensora de la Niñez, Janina Montino, y también acompañada de su fiel jefa de gabinete. Dicho lo anterior y entendiendo que el cargo de Defensora de la Niñez es competencia de la Comisión de Derechos Humanos, acá en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, si usted como jefa subrogante de la Defensoría tuviera que pedirle quizás una prioridad a esta comisión de todos los requerimientos que ustedes tengan. Nosotros estamos empezando, esta comisión no existía antes, es nueva, estamos buscando, me imagino yo, temáticas que abordar. Si tuviésemos que focalizar nuestros esfuerzos en algo en particular, ¿dónde le gustaría a usted que pusiéramos el foco? Eso, muchas gracias. Sí, ya terminé. Disculpe, estaba preguntando sobre el punto de la senadora Gatica. Sí, senadora Gatica, de verdad, yo, al igual que usted, estamos súper preocupados por el tema que es un gran tema, es muy importante el que hoy la Defensoría de la Niñez ya tenga una directora. Hemos estado hablando, yo envié una carta a la comisión para que esto pueda ocurrir de verdad lo más rápido posible. Entendemos que necesitamos una defensora o defensor de la niñez.
Así que también está la preocupación y el apoyo con los temas de estos niños y adolescentes involucrados en delitos y también en narcotráfico. De verdad que para mí es una pena gigante en que hoy nuestros niños tengan que pasar por esto, o sea, que hoy veamos en los colegios todo lo que está ocurriendo con respecto a nuestros niños. Eh, Está la preocupación y eso era lo que estaba hablando con la señora Araceli, si se podía hacer esta comisión, ¿cómo es que se llama, señora Araceli? Unida. Ella me dice que es para. Disculpe, señora Araceli, ¿usted me puede ayudar con eso? Sí, por favor. A ver, en primer lugar, la sala es la que determina cuando se va a comisiones unidas, pero además tendría que referirse a un proyecto de ley en específico, o sea, no como para analizar el tema. Ya. Sí. Y también quisiera quisiera preguntarle a la Defensoría qué es lo que opinan de este punto también. Así que, por favor, necesitaba la palabra. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. A propósito, primero de lo que señala la honorable senadora María José Gatica, contarles que nosotros también tomamos conocimiento de estos hechos públicos, que como institución el día de ayer recabamos todos los antecedentes y hoy día en la mañana nos llegó el último dato de uno de los niños que fue afectado a propósito de temas que lamentablemente son de seguridad pública, que trascienden, ¿cierto?, a niños, niñas y adolescentes, que muchas veces son utilizados en contextos de organizaciones criminales, de bandas criminales, y que finalmente se traduce en lo que no es permisible para el Estado de Chile, en la muerte de niños y adolescentes, ¿cierto? En razón de aquello, nosotros vamos a presentar una querella criminal, porque como también tenemos este rol de acciones criminales y de querellas particularmente, vamos a presentar querella criminal. De hecho, en la mañana me llegó la propuesta y terminando la comisión vamos a ingresarla, pero esta acción más bien reactiva no soluciona efectivamente el tema de fondo, que tiene que ver con la prevención en que los niños no se vinculen con bandas criminales ni organizaciones delictuales, y creemos que ahí muy concretamente la prevención del delito en niños y adolescentes es fundamental. Existe un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es el programa Lazo. Es un programa que está enfocado, que tiene 4 componentes, pero lamentablemente no está en todas las comunas. Algo muy concreto respecto de aquello es que efectivamente un programa que está enfocado en la prevención de delito, que interviene no solamente al niño, sino que también a la familia, que en algunos casos es la misma familia, ¿cierto?, quienes están vinculados con redes de narcotráfico, de bandas criminales, de organizaciones. Entonces, una oportunidad precisamente es fortalecer ese programa, que esté en todas las comunas del territorio nacional, que esté con todos sus componentes, que un primer componente tiene que ver con el diagnóstico y otro componente tiene que ver con precisamente una intervención focalizada en la familia, también al sistema educacional. Creemos que ahí, en términos de prevenir esta situación, porque efectivamente nosotros como institución nos podemos querellar, podemos contribuir respecto de la intervención de la causa penal, pero eso no va a solucionar en términos muy concretos el problema de fondo, que es evitar que los niños se vinculen con el sistema penal y más aún evitar la muerte de niños y adolescentes. Entonces eso, para informarle a la comisión que lo estamos viendo ese caso. Hoy día en la mañana también escuché las noticias respecto de un gendarme, en términos de que había sido, al parecer, por un tema del contexto de su profesión, que mismas personas al interior de la cárcel habrían mandado a herir a este gendarme, y en ese contexto es que un sobrino resulta lesionado. Entonces, otro tema de seguridad pública, en términos de que se tienen que tomar medidas especiales para la protección de aquel niño. Vamos a pedir los antecedentes porque ese caso recién lo escuchamos hoy día en la mañana, pero también para evaluar que la institucionalidad esté interviniendo. Respecto de la consulta del honorable senador, aquí yo lo dividiría en 2 cuestiones en términos de requerimientos. Puede ser
establecer uno a nivel interno y otro a nivel externo en relación a los desafíos y las brechas. A nivel interno, nosotros para poder dar cuenta mucho más acabada de la situación de niñez y adolescencia bajo el cuidado del Estado, no podemos hacerlo con 4 personas hoy día en términos de recorrer más de las 300 residencias, es inabordable en términos concretos. De hecho, en el mejor de los años hemos logrado realizar 24 visitas a lo largo del país, pero eso es insuficiente para hacer un diagnóstico y una propuesta concreta, ¿cierto?, respecto de cómo se tiene que abordar la niñez y la adolescencia bajo el cuidado del Estado. Nosotros tenemos de hecho en estos 5 años no hemos podido visitar a todos los centros por la cantidad de profesionales que hoy día están en la Defensoría de los Derechos de la Niñez. De hecho, es una solicitud histórica en términos presupuestarios que hemos realizado como institución de precisamente estar en todo y en cada una, o tener la capacidad humana y de recursos de precisamente visitar todas las residencias, porque eso en nuestro rol de observador, en términos de podríamos aportar mucho más, no solamente en el diagnóstico, sino que en recomendaciones concretas para afrontar todos los desafíos y las brechas que hoy día tenemos que vemos a nivel de servicio de protección especializada. Y en términos externos, creo que incluir a la infancia en términos de política pública de seguridad es fundamental. Creemos que ahí hay una oportunidad importante respecto de cómo se incluye a la infancia respecto de temas de política de seguridad pública. Nosotros como institución hemos estado participando en la conformación y en la invitación que ha hecho el Ministerio del Interior respecto de la política. Hemos tratado de instar que efectivamente se visibilice a la niñez como no solamente desde su lógica de víctimas de un delito, sino que también desde la otra lógica en términos de infractores de ley como sujetos de derecho, con un estatuto, por cierto, especial protector respecto a aquello, pero muy concretamente un requerimiento específico, y a propósito de las últimas situaciones que han acaecido en el país, tiene que ver con cómo se incluye, ¿cierto?, la visibilización de la niñez en temas de seguridad pública, no solamente como víctimas, sino que también desde una lógica de la prevención del delito en que no estén siendo utilizados. Hace muy poco salió un proyecto de ley en que establecía un agravante cuando se cometía delito y se utilizaban a niños, niñas y adolescentes. Ese tipo, por ejemplo, de propuestas legislativas va en pro de generar medidas que vayan de la mano con la protección de niños, niñas y adolescentes. Ya parece que Senadora Gatica. Gracias, presidenta. Eh, yo creo que es importantísimo, presidenta y colegas, poder también saber desde el Ministerio de Educación de qué manera ellos están abordando esta tremenda problemática correspondiente a las drogas y al narcotráfico intra establecimientos educacionales. Porque la situación que tenemos hoy día es completamente distinta a la que se ha vivido hace 5 o 10 años atrás. O sea, la droga compenetró a nuestros menores de edad, la droga compenetró los establecimientos educacionales. Hoy día existen situaciones puntuales, por ejemplo, colegios en mi región, una región relativamente tranquila, colegios que tienen cerrado el baño producto de esta situación, y cuando un menor de edad tiene que ir a hacer sus necesidades básicas, va un inspector, abre el baño para que vaya a hacer sus necesidades básicas y después lo saca y lo cierra. A ese punto se está llegando, o sea, dignidad hoy día no está existiendo. Entonces, sobre esta situación, yo creo que aquí es importantísimo, presidenta, poder tener claro de qué manera desde el Ministerio de Educación se está abordando esta problemática y de qué manera también ellos nos pueden sugerir y pedir de que podamos colaborar e implementar, porque este es un trabajo en conjunto. Si bien es cierto, la seguridad no le corresponde al Ministerio de Educación, pero cuando el punto llega tal en donde existen bandas de menores de edad, en donde existen cierres de baños para que no tengan que hacer el tráfico dentro de estos baños, es grave. Y creo que sería muy bueno poder tener la presencia del ministro de Educación y de la Subsecretaría de Prevención del Delito en esta comisión. Gracias, presidenta. Senadora Gatica, estaba justamente hablando con Araceli
No sé si les parece que podamos oficiar también al Ministerio de Educación para saber cómo está abordando esta problemática, pero a la vez también poder pedirle que venga a la comisión y también a la Subsecretaría de Prevención del Delito. No sé si ustedes están de acuerdo con el oficio. ¿Sí? Ya, de acuerdo con el oficio. Y para citar a los dos para la próxima semana, si es posible. ¿Sí? Ya, acordado. Ya, no habiendo más puntos, se levanta la sesión.